Hola, en este vídeo vamos a conocer el protocolo HTTP, protocolo de nivel de aplicación que nos permite acceder a la web. Bueno, pues una página web consiste en un conjunto de objetos, ¿vale? Que pueden ser un archivo HTML donde tenemos el código HTML que luego se va a mostrar en pantalla, alguna imagen enlazada, algún applet de Java, algún archivo de audio, archivos de vídeo embebidos, por ejemplo, de YouTube, ¿de acuerdo? Entonces, el objeto base de todos estos es el objeto HTML base, que incluye diferentes objetos referenciados, ¿vale? Y cada objeto referenciado en esa página web, digamos, es accesible por una URL. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo aquí, que es www.samschool.edu barra somedepartment barra pic.gif, ¿vale? Entonces, aquí nos estaría dando, en www.samschool.edu, nos estaría dando el nombre del host, el nombre del servidor web donde está alojada esa página web, ¿vale? El nombre del host. Y luego ya lo que cuelga de la primera barra, pues es información que se encuentra alojada en el servidor. Por ejemplo, estaríamos dentro del directorio somedepartment, somedept, ¿vale? Y dentro de ese directorio tendríamos un objeto que es un pic.gif. Entonces, si yo pongo en la barra del navegador esta URL completa, me mostraría ese objeto concreto, ¿vale? Vamos a ver un poquito cómo funciona este protocolo HTTP. HTTP es el acrónimo de Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto, ¿vale? Es el protocolo de nivel de aplicación para trabajar con la web por antonomasia en Internet y trabaja con la arquitectura cliente-servidor. Entonces, tenemos un servidor que está activo, tiene una dirección IP pública continuamente encendido, ¿vale? Aquí a la derecha. Una máquina, un host, que por ejemplo está ejecutando un servidor web de tipo Apache. Y luego, a nivel TCP, ya sabemos que estaríamos en modo listen y estaríamos escuchando en el puerto 80. Y luego pues, puede recibir peticiones de múltiples clientes. Por ejemplo, un PC que está ejecutando el navegador Firefox o un iPhone ejecutando el navegador Safari, ¿vale? ¿Cómo es la comunicación entre los clientes y el servidor? Bueno, pues siempre va a ser igual, siempre va a ser una solicitud HTTP del cliente al servidor y una respuesta HTTP del servidor al cliente. Estamos ya hablando a nivel de aplicación. Por supuesto que por debajo siempre tiene que haber primero una conexión TCP, three-way handshake, luego ya la transferencia de archivos y luego el cierre. Pero a nivel de aplicación, a nivel de protocolo HTTP, siempre hay solicitud desde el cliente y respuesta desde el servidor. Lo mismo para el caso del iPhone. HTTP trabaja sobre TCP. El cliente inicia la conexión TCP, como ya sabemos, al servidor que está escuchando en el puerto 80. El servidor acepta la conexión TCP del cliente y luego se empiezan a intercambiar mensajes, ¿vale? La fase de transferencia, la solicitud por parte del cliente y la respuesta por parte del servidor. El cliente puede pedir pues, que le dé algún objeto, el servidor se lo devuelve. Se pueden intercambiar diferentes mensajes de tipo HTTP. ¿Qué significa que HTTP es stateless? Es decir, que no tiene en cuenta el estado. Es decir, que el servidor no mantiene información acerca del pasado de los clientes, ¿vale? Ya veremos lo que son las cookies, que eso sí, cuando las aceptamos, pues sí nos hacen un tracking de todas las cosas que estamos viendo en una página web y demás. Pero por defecto HTTP no mantiene ese estado de los clientes, de las conexiones que se establecen con el servidor, ¿vale? Existen dos tipos de HTTP. HTTP no persistente y HTTP persistente, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, pues que en el caso de HTTP no persistente se va a establecer una conexión TCP
por cada objeto que queramos pedirle al servidor. ¿Vale? Entonces, establecimos conexión TCP, pedimos objeto, cerramos conexión. Y así por cada uno de los objetos que nosotros queramos acceder al servidor web. ¿Vale? Entonces, la descarga de múltiples objetos requiere múltiples conexiones TCP. ¿Qué pasa con con HTTP persistente? Bueno, porque yo simplemente abro una conexión TCP con el servidor y puedo solicitar muchos objetos sin necesidad de cerrar la conexión por cada solicitud de objeto, como pasaría en el caso de HTTP no persistente. Entonces podéis ver qué diferencia hay entre la eficiencia de no persistente con respecto a persistente. En persistente solo hay una conexión TCP y en no persistente hay una conexión TCP por cada objeto que yo solicite. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que veáis qué diferencia hay entre ambos casos. Empezamos con no persistente, HTTP. Vamos a suponer que el usuario introduce una URL en el navegador. El cliente abre un navegador web, por ejemplo Chrome, y escribe www.samschool.edu/somedepartment/home.index. Ese sería el archivo base del servidor web. ¿Vale? Y ese archivo base, home.index, que está alojado dentro del directorio somedepartment, dentro de la máquina que proporciona ese servicio web samschool.edu, contiene texto referencia a 10 imágenes JPEG. O sea, tiene texto HTML, ¿vale? Se muestra luego en la pantalla cuando nos devuelva la respuesta a la petición, y 10 imágenes JPEG. Entonces, aquí tenemos referenciado hacia abajo una barrita, una flecha con el tiempo. Vamos a ver los pasos que se establecen. El cliente HTTP, en el punto 1A, inicia la conexión TCP con el servidor HTTP del otro extremo. ¿Vale? Entonces sería el establecimiento de la conexión TCP, se envía el segmento TCP con la bandera SYN, todo lo que ya sabemos del nivel de transporte. En el punto 1B, el servidor recibe esa petición, ¿vale? Esa petición de conexión a nivel TCP, estamos hablando. Estamos estableciendo la conexión TCP con el three-way handshake. Y ese servidor está escuchando en el puerto 80, recibe esa solicitud de conexión TCP y acepta la conexión con un SYN ACK. ¿Vale? Cuando recibe ese mensaje el cliente, pues ya enviaría un tercer ACK y envía una solicitud HTTP tipo request. ¿Vale? Entonces, aquí, en esta primera parte, digamos que hemos enviado el SYN. Aquí me responde con SYN ACK. Y luego ya, bueno, pues el cliente HTTP devolvería el ACK y ya aprovecha para meter datos. ¿Qué datos mete? Una solicitud HTTP en un mensaje de tipo HTTP request. Y contiene la URL que ha escrito. O sea, cuando se introduce esa URL en el navegador, pues se mete en esa solicitud HTTP request. ¿Vale? Y ese mensaje HTTP request dice que quiero ese objeto. El objeto somedepartment/home.index. Estoy pidiéndole ese objeto al servidor web con un mensaje HTTP request. El servidor recibe ese mensaje y construye un mensaje de tipo HTTP response, respuesta, conteniendo la información del objeto somedepartment/home.index. Como devuelve ese objeto y estamos en HTTP no persistente, el servidor HTTP cierra la conexión TCP. O sea, se ha establecido la conexión, se ha solicitado un objeto, se le ha devuelto el objeto y el servidor automáticamente cierra la conexión. ¿Vale? En este punto, en el punto 5, el cliente HTTP ha recibido ese objeto. Pero claro, ese objeto hemos dicho antes que tenía el contenido HTML base, que lo muestra, pero también encuentra 10 objetos referenciados tipo JPEG, 10 imágenes. ¿Qué pasaría ahora si queremos
acceder a cada uno de esos 10 objetos, a cada una de esas 10 imágenes? Pues que tenemos que repetir lo mismo, o sea, la conexión completa, el establecimiento, la transferencia y el cierre para cada uno de los objetos que nosotros queramos solicitar. ¿Vale? Entonces, los pasos 1 a 5 que hemos visto antes se repiten para cada uno de los 10 objetos JPEG. ¿De acuerdo? En el caso de persistente, simplemente se abriría al inicio de la conexión TCP. Luego ya se queda abierta la conexión para solicitar objetos, responder objetos por parte del servidor y luego ya finalmente se cierra la conexión cuando ya se ha hecho todo. Pero aquí no, en no persistente hay que cerrar y abrir conexiones continuamente. Con este diagrama vemos cómo influye el hecho de que sea una conexión, o sea, un HTTP persistente o no persistente sobre el RTT. El RTT ya sabemos que es el tiempo que tarda un paquete en llegar y volver hacia un destino, ¿vale? En ir y volver. Entonces, en este caso tenemos aquí a la derecha, este sería el cliente, este sería el servidor. Se inicia la conexión TCP, se envía un mensaje, aquí tenemos el RTT de esa solicitud de conexión TCP, ¿vale? Este sería el SYN, este sería el SYN ACK, esto sería un RTT y luego ya enviaríamos el ACK. Aquí es donde solicitaríamos el objeto base, el index, ¿cómo se llamaba? El home.index es cuando lo solicitamos aquí. Aquí solicitamos la solicitud del archivo home.index. Entonces se solicita. Este es el tiempo en que tarda en transmitir el archivo y aquí cuando se recibe ya los últimos bytes de ese archivo, bueno, pues se ha recibido el archivo completo y se terminaría. ¿Vale? Entonces, en HTTP no persistente tendríamos 2 RTT más el tiempo que tardaría en transmitirse el archivo. ¿Vale? Pero esto habría que repetirlo por cada uno de los objetos que nosotros queramos solicitar. Porque esto solamente es para el home.index. Pero si yo ahora quiero solicitar una de esas 10 imágenes, lo mismo, 2 RTT más el tiempo necesario para transmitir esa imagen JPEG. Y eso multiplicado por 10 veces. ¿Vale? En el caso de HTTP persistente, solamente habría una conexión TCP, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? En no persistente se necesitan 2 RTT por objeto y luego el tiempo necesario para enviar y recibir el archivo. En HTTP persistente, la conexión se queda establecida, entonces no hace falta conectar y desconectar, estaríamos en fase de transferencia siempre. ¿Vale? En función del número de objetos que solicitemos al servidor, bueno, pues simplemente necesitaríamos ese RTT más el tiempo que se transfiere, que se tarda en transferir el archivo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de mensaje de solicitud HTTP, ¿vale? Y la respuesta, cuál sería el formato y todo esto. Hemos dicho que tenemos dos tipos de mensajes HTTP, solicitud y respuesta. Los mensajes HTTP se envían en formato ASCII, que supongo que todos conoceréis, en texto plano. Tenemos una primera línea de solicitud, ¿vale? Esta línea de solicitud puede tener diferentes comandos, comando get, comando post, comando head. Veremos que hace referencia a cada uno de esos comandos. Por ejemplo, aquí tenemos una primera línea que sería get, index HTML, HTTP 1.1 y luego retorno de carro y salto de línea. Eso sería la primera línea, la primera información del mensaje tipo request. ¿Vale? Y luego proporcionamos más información al mensaje. Pues le podemos decir en el get que el host es este que tenemos aquí, CSU más edu, retorno de carro, salto de línea, el agente que se está ejecutando es Firefox versión 3.6.10.
Aceptamos texto HTML y XHTML, lo tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué lenguaje acepta nuestro navegador? Bueno, pues el inglés americano y el inglés británico. La codificación que podemos aceptar es esta que tenemos aquí. El charset ISO 88591 o UTF-8, todo se puede pedir en la solicitud. Keep Alive es en el caso de que queramos estar con la conexión establecida, ¿vale? Y le decimos que queremos estar 115 segundos. Esto sería un ejemplo de un mensaje GET que podemos enviar desde un cliente a un servidor HTTP. Dame el objeto index HTML del host www-net csu más edu. Estoy utilizando Firefox. Acepto este tipo de información, este tipo de lenguaje, el charset, la codificación, si es una conexión persistente o no persistente. En este caso sería persistente porque es keep alive, ¿vale? En general, el formato del mensaje es el que tenemos aquí. Esta primera línea que vemos aquí es la línea de solicitud, que sería el método. En este caso hemos dicho que era get, hay un espacio, luego la URL, este sería el objeto. Esta sería la versión de HTTP. Y luego retorno de carro y salto de línea. Estos son separaciones, espacios. ¿Vale? Este sería la sintaxis de la primera línea de solicitud del mensaje HTTP request. Luego ya a continuación podemos tener líneas de cabecera. Son todas estas que tenemos aquí. ¿Vale? Como veíamos antes. Tenemos host, tenemos user agent, accept, accept language, encoding, charset, keep alive y connection. Todas esas son las líneas de cabecera. Hay diferentes formatos. Se pone, digamos, una primera parte de cabecera, el valor, retorno de carro y salto de línea. Todas estas líneas van una tras de otra. Cuando ya metemos una línea vacía o un retorno de carro y salto de línea, por ejemplo aquí, eso lo que indica es que se ha acabado de meter las líneas de cabecera. ¿Vale? Y luego, por último, viene el cuerpo. Una vez que hemos metido esa línea de cabecera, metemos retorno de carro, salto de línea y luego ya el cuerpo de la entidad. Es decir, en el caso del get no vamos a meter nada, pero luego si metemos, por ejemplo, un método post, pues ahí podemos decir, quiero subir toda esta información a este formulario y lo meto aquí en el entity body. ¿Vale? Ahora después veremos un ejemplo. Antes hemos visto un get. ¿Un get qué es? Simplemente, dame información de este objeto. Estoy solicitándote el objeto index.html con todas esas líneas de cabecera. Vamos a ver otros métodos, post y método URL. ¿Vale? El método post se suele utilizar en formularios para subir información directamente al servidor web. ¿Vale? Entonces, con el método post, en el body que hemos visto antes, en el entity body, meteríamos la información que queremos subir. El método URL es muy parecido al método get, ¿vale? En este caso lo que estamos utilizando es información en la URL. Entonces, utilizamos el método get, este sería el host, el servidor, y luego ya aquí podemos meter por parámetros cierta información utilizando caracteres especiales como por ejemplo puede ser esa interrogación cerrada o ese ampersand. Voy a pasar los parámetros monkeys y banana a, por ejemplo, la opción animal search. Ese sería el método URL. Se puede también subir a través del post o a través del URL, pero en este caso en la propia URL es donde se mete esa información. ¿Vale? No iría en el body, en el entity body, como en el caso del post, pero sí en la propia URL. Seguro que habéis visto alguna web, alguna URL con esta sintaxis, con ampersands y interrogaciones. Tenemos dos versiones de HTTP, la inicial que fue HTTP 1.0, la actual que es la que se está utilizando
con HTTP 1.1. En HTTP 1.0 teníamos los métodos get, post y head, ¿vale? En el caso del head es como el get, pero solamente para preguntar por la cabecera. Y en HTTP.1 pues tenemos get, post, head, luego ya otros métodos como put y delete para borrar. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de un mensaje de respuesta. Antes lo que vimos fue un mensaje de solicitud, un mensaje get, que pedíamos un objeto y le indicábamos una serie de parámetros. El body estaba vacío porque no subíamos nada al servidor. Entonces, una posible respuesta puede ser esta que tenemos aquí. Tenemos una primera línea de estado que me dice que el protocolo HTTP que estoy utilizando es el HTTP 1.1, que el código que me devuelve es el 200, información en ASCII, ok, retorno de carro, salto de línea. ¿Vale? Luego tengo las líneas de cabecera, igual que antes, que tienen un formato concreto. Me está diciendo la fecha en la que se accedió, el servidor, que es tipo Apache 2.0, sistema operativo CentOS. La última vez que se modificó fue el 30 de octubre del 2007 a las 17:0002. Luego tenemos también un tag para asociar información. Me está diciendo que el contenido son 2652 bytes del objeto que se pidió. Tenemos cierta información del Keep Alive, porque es una conexión persistente, como hemos visto antes, y la información que nos da es de tipo texto HTML y un charset tipo ISO 88591, que me queda aquí. ¿Vale? Entonces esa sería la información de las líneas de cabecera, luego meto un retorno de carro salto de línea y ya digamos que tenemos la información de ese objeto. Sería el body, que hemos visto antes. Este código 200 quiere decir que la solicitud que ha pedido el cliente ha sido correcta, pero puede haber otros estados, otros códigos que nos devuelva. Por ejemplo, el código 404, que este lo conocemos mucho, not found, o que ha habido una solicitud mal formada, que no la conoce el servidor, me está preguntando por algo que no conozco, ¿vale? O una versión de HTTP que no está soportada por parte del servidor, en lugar de pedimos HTTP 1.1 y nos da 1.0. ¿Qué más? Has pedido un objeto que antes estaba ahí, pero ya no está, te devuelvo el 301 y además te digo dónde está en este momento para que tú me lo vuelvas a pedir, pero lo normal es que nos devuelva un código 200, ok. Por último, para acabar con el protocolo HTTP, vamos a ver lo que son las cookies, ¿vale? Hemos dicho que HTTP, el protocolo por defecto, no soporta el estado de las conexiones de los clientes al servidor, ¿vale? Pero ya sabemos que muchos sitios web utilizan cookies, ¿vale? ¿Qué son las cookies? Bueno, son una especie de archivitos que se instalan en nuestro equipo y en el servidor y nos hacen un tracking de todas las conexiones, todas las interacciones que hacemos con el servidor, ¿vale? Vamos a empezar viendo un ejemplo, lo tenemos aquí a la derecha. Susan siempre accede a Internet utilizando su PC o su móvil o un dispositivo conectado a Internet, ¿vale? La primera vez que visita un sitio, por ejemplo Amazon, un sitio de comercio electrónico, ahí ya el servidor nos da la opción de ¿quiere aceptar las cookies? ¿Sí o no? Si aceptas las cookies ya por defecto te estoy haciendo un tracking de todos tus movimientos, ¿vale? Para ello necesitamos un identificador único para ese cliente, para ese, me refiero, cliente no de Amazon, sino un cliente de la conexión HTTP con el servidor y meterlo en una entrada de la base de datos que tiene el servidor, ¿vale? Lo vamos a ver mejor con una figura. A la parte izquierda tenemos el cliente, a la parte derecha tenemos el servidor y luego tenemos aquí la base de datos que va a almacenar las cookies relacionadas con ese servidor, ¿vale? El servidor es un servidor HTTP escuchando en el puerto 80. Entonces, este es el cliente, por ejemplo, podemos ser nosotros, por ejemplo, puede ser Susan. Se había metido ya en eBay previamente y ahora ya se mete en Amazon,
¿Vale? ¿Por qué digo eBay previamente? Porque aquí tenemos un identificador de la cookie de ese cliente en eBay. Pero ahora se conecta a Amazon, por ejemplo, y hace una solicitud de un mensaje HTTP request a Amazon. Y Amazon, el servidor, crea un identificador para ese usuario y lo mete en su base de datos. Esto siempre y cuando ese usuario acepte el tema de las cookies. Si no lo acepta, no lo hace. ¿De acuerdo? Hemos solicitado, por ejemplo, acceder a la página web de Amazon. El servidor de Amazon te va a responder con una respuesta HTTP normal, pero después te va a meter aquí que establece una cookie 1678. Entonces, en tu navegador ya vas a tener información de dos sitios. La cookie 8734 que tenías previamente, inicialmente, la correspondiente a eBay, y la 1678 para Amazon. Eso está instalado en tu navegador. Porque tú has aceptado dos veces, una para eBay y otra para el sitio de Amazon, que trabajara con cookies. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Que la siguiente vez que tú te conectes a Amazon, ya le vas a enviar servidor de Amazon, mi cookie es la 1678 en tu base de datos. Y va a decir, ah, vale, pues voy a comprobarla. Accedo a la base de datos. Pues este señor o esta señora ya ha consultado zapatillas de cierta marca, pues yo le voy a proporcionar información específica, productos similares a esas zapatillas que ya buscó previamente. Y te lo mete en una respuesta HTTP response. Una semana más tarde, yo no he borrado las cookies en mi navegador, sigo con la cookie 8734 para eBay y con la 1678 para Amazon. Pues lo mismo, puedo entrar en Amazon, le digo que mi cookie es la 1678 y vuelvo a hacer la consulta. ¿Vale? Nos responde las preferencias, la información que ha buscado y tal, y eso te lo puede incluir en el mensaje de respuesta HTTP. Y así es como funcionan las cookies. O sea, en el momento que aceptamos nosotros en nuestro navegador aceptamos que proporcionemos cookies a terceros al servidor al cual estamos conectados ahora. Lo que se hace es, en nuestro navegador se instala una cookie con un identificador concreto y luego cuando volvamos a visitar ese sitio se va a enviar en todas las solicitudes de HTTP request, se va a incluir ese número se va a comprobar en la base de datos que tiene el propio servidor y te va a dar información personalizada. ¿Vale? Donde, pues normalmente esto se nota mucho en los carritos de la compra, temas de recomendaciones. ¿Vale? Aquí como mantenemos el tema de los estados de la sesión, que en HTTP, y vuelvo a repetir, no se incluye. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco todo, la introducción a protocolo HTTP. Hemos visto el formato de los mensajes, de solicitud, de respuesta, paradigma cliente-servidor, HTTP persistente y no persistente. En no persistente tenemos que abrir y cerrar una conexión TCP por cada objeto que nosotros queramos acceder, ¿vale? Y en HTTP persistente simplemente abrimos la conexión una vez, hacemos todo lo que tengamos que hacer y cerramos la conexión, ¿vale? Sería simplemente un RTT por cada uno de los objetos que tengamos, pero no hay que añadir un RTT por el establecimiento y el cierre de la conexión.